Padre Santo, que esta porción de la Escritura nutra nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Señor, y nos capacite, Señor, para poder, cada vez que vengamos delante de tu presencia, poder alabarte, poder entregarte a ti, Señor, la adoración al cual solo tú eres digno, pero de una manera ordenada, Señor, una manera adecuada también, de tal manera que nuestra adoración sea siempre grata delante de tus ojos. Te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Los salmos, hermanos, casi siempre los salmos, o todos los salmos, hermanos, están dedicados precisamente para poder elevar a Dios de una manera correcta la adoración. Son ejemplos de cómo nosotros debemos adorar a nuestro Dios. Y se tiene que hacer a partir de una buena relación con Dios. Porque no hay una adoración, no podemos elevar a Dios una adoración cuando nosotros no tenemos una buena relación con Dios. Entonces, si notan ustedes, en la mañana se habló precisamente de esa buena relación, de esa cercanía que debemos tener para con Dios. Y se citan un ejemplo en particular, no el caso de Enoc, pero podemos tener otros ejemplos de esa cercanía. Elías, Job, por ejemplo, que es alabado por Dios, Moisés también. Y en el Nuevo Testamento hay un apóstol en particular, ¿verdad?, que desarrolló una relación íntima con Dios, y es el apóstol Juan, de tal manera que cuando el Señor asciende, cuando está en la cruz, Él le encarga a su madre y le da la responsabilidad de atender a María como su madre, y su madre tiene la responsabilidad de atender a Juan como su hijo. Así que hay una estrecha relación. Y a lo largo de la Escritura, ¿verdad?, todos los profetas, los escritores de la Biblia pudieron desarrollar esa cercanía con Dios. Y para que nosotros podamos desarrollar también esa cercanía con Dios, entonces uno de los libros que nos pueden ayudar a poder expresar adecuadamente o elevar a Dios nuestra adoración son los salmos. El salmo que acabamos de leer está dividido en dos secciones, ¿sí? La primera nos da las razones por las cuales nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios, del 1 al 7, y empieza con una invitación a adorar a Dios, y termina en esa sección desde el verso 6 y 7 con otra invitación a adorar a Dios. Y la segunda sección está del 7, la última parte, hasta el verso 11. Y hermanos, fíjense ustedes cuán importante es que nosotros adoremos a Dios adecuadamente, porque esa segunda parte del Salmo no va a hablar de adoración, sino va a hablar precisamente de las consecuencias cuando nosotros endurecemos nuestro corazón a Dios y no expresamos a Él, o no reconocemos a Él, a Dios, como el causante de nuestro gozo, de nuestra alegría. Y entonces lo que va a presentar es un ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel por haber endurecido su corazón y no darle la gloria y la honra a Dios. ¿Sí? Es un salmo donde nos pide que adoremos, y si no lo hacemos, entonces presenta las consecuencias de no adorar de manera correcta a nuestro Dios.
Así que los salmos, hermanos, son un ejemplo vivo de cómo la iglesia en este tiempo puede elevar su ofrenda de adoración a nuestro Dios. Y saben una cosa, mis estimados hermanos, por lo regular los salmos van a ir de lo personal a lo particular, ¿sí? De la expresión de una persona hacia Dios a extender hacia el pueblo, ¿sí? Esto quiere decir, hermanos, que ciertamente la adoración es como pueblo del Señor, pero también, hermanos, es un acto, hermanos, especial de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo estamos adorando a nuestro Dios? No lo vamos a manifestar de manera grupal, lo vamos a hacer de manera personal. Y si todos venimos con esa misma mentalidad, entonces la adoración en grupo se vuelve algo extraordinario, único, ¿verdad? Porque todos tenemos ese mismo pensamiento. Así que yo hago esta pregunta: ¿qué son los salmos? ¿O qué significan los salmos? ¿Usted qué dice? ¿Ah? Pruebas. Poemas, muy bien, poemas, sí son poemas. Cantos, muy bien. ¿Sí? Lo que dijo el hermano es una poesía. ¿Y la poesía qué conlleva? Alabanzas a nuestro Dios. Así que los salmos son alabanzas en la estructura de poesía, de poemas, ¿verdad? Pero sigue siendo la alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué encontramos en esos poemas o en esas alabanzas? Dice el escritor, expresiones, ¿sí?, de adoración y reverencia a Dios. También dice que son apelaciones a Dios para que Él conteste las oraciones a través de los cánticos sobre casi todas las cosas o las experiencias del ser humano. Así que si tomamos desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, vamos a encontrar casi todo lo que el ser humano necesita de Dios, pero también lo que puede expresar a Dios. Así que uno se pregunta, o a lo mejor te estás preguntando, ¿y cómo puedo alabar a Dios? Bueno, ahí están los salmos, ¿verdad? Los salmos nos pueden enseñar adecuadamente cómo expresar o cómo expresarnos delante de Dios. Los salmos, hermano, también son inspiración de Dios. Pero hay algo que tenemos que analizar. Los salmos nos van a enseñar cómo adorar a Dios. No es la ley, ¿sí? No es algo que tenemos que hacer así de estricto. Es una forma de poder expresar nuestra adoración a Dios. Bueno, veamos algunos pasajes bíblicos. Vamos a Colosenses. Colosenses, hermanos, mi Biblia como que no lo tiene, fíjense, ¿no? Capítulo, si alguien lo tiene, hermanos, capítulo 2, verso 14.
Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Verdad? Yo también me hice la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pero es sencillo, hermanos. ¿Qué es lo que explica el apóstol Pablo en este verso? Y fíjense ustedes que en el título de arriba, en el contexto, nos da un título ahí, plenitud de vida en Cristo. Y esa plenitud de vida nosotros la vamos a adquirir por medio de Jesucristo. Así que en el verso 14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es esto para nosotros? Que todo aquello que nos impedía, hermanos, acercarnos a Dios, como lo explica Hebreos en su capítulo 4, ¿verdad? Que aquello que nos impedía a Dios para poder acercarnos en una actitud de adoración, ya no hay problema para hacerlo. Cristo quitó ese problema que nosotros teníamos, ¿sí? Y entonces nosotros podemos acercarnos a Él, es lo que dice Hebreos, confiadamente. El salmo que acabamos de leer dice: venid, acerquémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. En 2 ocasiones dice venid. Así que Pablo en Colosenses nos dice: aquello que nos impedía acercarnos, ya no hay ningún impedimento. Ahora podemos nosotros acercarnos sin problema alguno. Romanos también nos habla algo al respecto. Romanos capítulo 7. Versos 1 al 4 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué nos impedía a nosotros acercarnos a Dios, a Jesucristo? Nuestra naturaleza antigua. Eso nos impedía acercarnos a Dios. Pero una vez que Cristo murió en la cruz por nosotros, la Biblia dice que juntamente con Él fuimos crucificados. Y Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vivimos en Cristo y estamos en completa libertad, hermanos, para poder expresar a Dios nuestra adoración. No así cuando nuestro corazón está dividido, ¿sí? Una persona que tiene más de una pareja tiene el corazón dividido y no sabe para dónde tirarle, porque su corazón está dividido. Nosotros
Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, teníamos ese corazón allá. Pero al llegar Cristo, nos quita ese peso y ahora nos hace aptos para poder presentarnos a Dios con nuestra alabanza. Y el motivo de nuestra alabanza, hermanos, simple y sencillamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos rescató de la esclavitud para traernos a vivir en su libertad, en el ambiente, ¿sí?, bíblico, evangélico, la palabra de Dios. Ese es nuestro círculo ahora, y en ese círculo nosotros estamos en libertad de hacer para Dios lo que a Él le place. Dentro de ello está poder elevar a Dios nuestra adoración, sin problemas alguno. ¿Cómo se presentaba el pueblo de Israel para ofrecer alabanza? Tenían que ofrecer sacrificios de animales y no lo podían hacer ellos. Tenía que ser el sacerdote en turno, y si el sacerdote en turno no estaba preparado, al tocar la cortina que separaba del lugar santo del lugar santísimo, esa persona moría. No era cualquier persona, era una persona, y debía prepararse durante todo un año para poder ofrecer en el lugar santísimo las alabanzas, los sacrificios. Hoy nosotros mismos podemos ofrecer esa alabanza. Así que, hermanos, los salmos, ¿verdad?, nos ayudan a entender que ahora nosotros podemos ofrecer de manera personal, de manera íntima, nuestra adoración. Y entonces, hermanos, vayamos también a el libro de Samuel para confirmar esto. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 1 al 3. Esas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana, sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Últimas palabras, dice arriba, del rey David. ¿Y a quién creen que se refería, hermanos? No estaba refiriéndose al siguiente rey, porque él está culminando. No se estaba refiriendo a Salomón. No, esta porción de Samuel, hermanos, es una porción que va a hablar de Jesucristo, ¿sí? Así que el Señor le está revelando que Dios va a levantar a una persona, un hijo, una persona en especial, el ungido de Dios, el apartado de Dios, ¿sí? Y usa esta expresión en el verso 3. Me habló la roca de Israel. ¿Sí? Bueno,
¿quién es la roca? ¿Verdad? En los evangelios, ¿cómo se presenta Jesús? Como la roca, como la piedra del ángulo, la que desecharon los constructores, dice, vino a ser la principal piedra, la que va a soportar la columna, la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, estas palabras, ¿sí?, nos van a hablar de la importancia de que su pueblo tenga que elevar, en este caso, al ungido de Jehová, ¿sí?, a la roca del pueblo de Dios. Nuestra adoración entonces debe ir dirigida en ese entorno hacia Jesucristo. No hay excusa, hermanos, para no hacerlo, ¿sí? Y no es que digamos no tengo el tiempo o estoy ocupado, no hay razón alguna para que su pueblo no tenga motivos de expresar la alabanza a nuestro Dios. Vayamos a los evangelios en Mateo capítulo 22. Versos 43 al 45. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? David, dice, le llamó Señor. Jesús cita, fíjense ustedes, Jesús cita a el Salmo 110, verso 1, para referirse que el pueblo tenía que rendirse ante el Hijo de Dios. David le llama Señor, pero usa esta pregunta: ¿por qué David le llama Señor si el Hijo de Dios es descendiente de quién? De David. Entonces dice el Señor: ¿cómo es posible que David le llame Señor si es su hijo, es su descendiente? Ahora, notan ustedes que el contexto está en torno a la negativa de los fariseos. Ellos querían negar, estaban negando a Jesucristo. Y entonces Él les da este argumento, ¿verdad? Así que nosotros no podemos negarle algo que le pertenece a Él. Y como pueblo de Dios no podemos negarle, hermanos, la adoración a nuestro Dios. Usted, yo, aunque, Señor, hoy me levanté con mucho dolor de cabeza, Señor, es que no tengo tiempo porque voy a trabajar, Señor, es que recibí una familia, o simple y sencillamente estoy, Señor, muy cansado. Señor, tú lo sabes que estoy cansado. No podemos nosotros negarle, hermanos, la adoración a nuestro Dios. El mal no es para Dios, es para nosotros mismos. El salmo que leímos muestra las consecuencias de reprimir la adoración a nuestro Dios. Mateos, Lucas, Hechos, hermanos, nos hablan precisamente de este privilegio que nosotros tenemos de adorar a Dios. Y por último, hermanos,
el propósito y la naturaleza de los salmos. Primero, hermanos, usado por el pueblo judío tomó los salmos como una forma de adorar a Dios a través de, decía el hermano, de la poesía, ¿sí? De esta manera ellos elevaban a Dios. El cántico no es precisamente la forma en que nosotros hoy nos dirigimos con alabanzas a Dios. Es que la alabanza es todo lo que nace del corazón, producto de la obra, de la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas, y nosotros deseamos expresarle a Él lo que sentimos. Es como cuando se está enamorado, ¿verdad? Y salen palabras para decirle a la una persona y a la otra lo mucho que le ama, lo mucho que le extraña, todo lo que siente por él o por ella. Anteriormente, ¿verdad, hermanos? Las cartas eran importantes para los noviecitos y se expresaban y se volvían poetas el uno al otro. Y qué hermoso era eso. Bien, hermanos, ese es el medio por el cual el pueblo de Israel podía expresar a Dios a través de la poesía, los poemas, y expresaban cánticos extraordinarios a nuestro Dios. Los salmos tienen estructuras, hermanos, bien desarrolladas, ocultas ahí, ¿sí? A veces los salmos no están expresados como nosotros los leemos, verso 1, 2, 3, 4, 5, no. A veces tienen otra estructura que son desconocidas para nosotros y que tenemos que estudiarla para poder encontrar el hilamiento del pensamiento del poeta. Pero era la forma en que expresaban su adoración, su sentir a Dios. También fue usado, hermanos, por la iglesia primitiva, ¿sí? En las sinagogas. Pero también nosotros, hermanos, en este tiempo podemos usar, o por lo menos, hermanos, aprender de los salmos para poder elevar a Dios una alabanza o un cántico de manera correcta. Vamos al Salmo 116. Bien. ¿Cómo dice el verso 1? ¿Cómo expresa el escritor? Esa palabra amo, ¿verdad? ¿Qué indica? Los salmos, hermanos, nos dan un modelo sobre la dedicación, ¿sí?, de la adoración. ¿Por qué nos dan un modelo? Porque es una inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo expresa? ¿Sí? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas.
¿Se dan cuenta? Cuando nosotros expresamos esta palabra, amo, cuando tenemos un lazo, ¿verdad? Comúnmente, ¿dónde? En el hogar, con la esposa, con los hijos, ¿verdad? O viceversa, el esposo, los hijos. Cuando expresamos ese sentimiento y das las razones por la cual tú amas. Hoy en la mañana le decía yo a una hermana, le preguntaba yo a una hermana, hermana, si tu esposo te dice te amo, ¿le creerías? Y yo le hago esta pregunta a ustedes hoy, hermanas. Si su esposo te dice te amo, así, a secas, ¿le creerías? Sí. No. Y les voy a decir por qué. Nosotros los hombres sí le creeríamos a ellas cuando ellas nos dicen te amo. Para nosotros esa palabra basta, pero para la mujer no basta. El te amo para la mujer debe ir acompañada de acciones, exacto. El amor que nosotros expresamos a nuestras esposas debe de ir acompañado de acciones, ¿sí? Entonces, solo entonces, ella estará completamente segura de que tú le amas. Dios, hermanos, Dios no necesita que nosotros le amemos. Pero ¿saben una cosa? Nosotros necesitamos escuchar de Dios que nos ama y junto con ellos la expresión, ¿sí? La acción de que Él nos ama. En el Antiguo Testamento no le creímos a Dios que nos amaba. ¿Qué fue necesario? Su acción. ¿Cómo lo expresó Dios? El Señor dijo, les he escogido, les he amado desde antes de la fundación del mundo. Desde entonces les escogí. Pero fue necesario entonces enviar a su Hijo Jesucristo, ¿sí? La acción de Dios, enviar a alguien a decirnos que nos ama, a manifestar su poder que nos ama. Y es necesario que todavía una tercera persona venga y nos convenza de que realmente Él nos ama a través del Espíritu Santo. Por eso, por todo lo que eso hace la obra trinitaria, hermanos, ahora los salmos nos dicen, ahí hay una dedicación en particular. Se nos da ese modelo. Se nos impacta también, hermanos, con la existencia de Dios, su grandeza, su gloria, su majestad. En otros libros también de la Biblia, al igual que los salmos, se habla con Dios, ¿sí? Hay un dialogar con Dios de manera directa. Si la poesía es una expresión del corazón del hombre y David fue un hombre conforme a su corazón, ¿sí? Entonces, vamos a esto, vamos a este libro, vamos a Hechos. Ya casi termino, hermanos. Hechos. Capítulo 13, verso 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? Lo que Saúl no pudo hacer, el hijo de Isaí, ¿verdad? Dice, este hará mi voluntad, porque dice, su corazón, ¿cómo es el corazón de David? Dice, es conforme al corazón de Dios. Y entonces, hermanos, nuestro corazón debe ser conforme al corazón de nuestro Dios. Por eso David expresó la alabanza a Dios. Pudo expresar la alabanza a Dios en medio, hermano, de las múltiples aflicciones que él vivió. Expresaba su angustia, su preocupación, su dolor, todo, pero concluía siempre alabando a Dios. Así que, hermanos, debemos tener ese corazón conforme al de nuestro Dios y poder expresar esa exaltación a nuestro Dios, magnificar la grandeza de nuestro Dios, magnificar la santidad de nuestro Dios, el corazón entero hacia Dios, el gozo, la gratitud, la reverencia, la perseverancia también hacia nuestro Dios. Y todo, hermano, todos esos puntos los vamos a encontrar ahí en los salmos. Así que los salmos nos pueden educar, hermanos, para expresar a Dios nuestra adoración de manera correcta. Concluimos entonces, hermanos, al estudiar los salmos, más que cualquier otra parte de las Escrituras, podemos realmente probar y ver que el Señor es bueno en gran manera. Por medio de sus expresiones poéticas podemos aprender a cómo dar mayor alabanzas y mayor gloria en el culto a nuestro Dios. Así que si no sabías cómo adorar a Dios, hay 150 salmos que nos van a ayudar a aprender a hacerlo. Desde salmos muy pequeñitos como el 117 hasta el más grande, ¿verdad? Como el 119, que todo el salmo va a hablar, hermanos, de cómo nosotros debemos amar la ley de Dios. O si queremos saltarnos el Salmo 119, bueno, ahí está el Salmo 19, que podemos decir que es un resumen del Salmo 119. Y entonces empieza hablando de la creación, pero va a concluir con cómo debemos amar la ley de Dios en sus diferentes expresiones acerca de la palabra de Dios. Estudiemos los salmos, hermanos. Nos van a ayudar a profundizar nuestra adoración. Que el Señor nos bendiga, hermanos.